Señores, buenas noches. Tuvimos que salir, el Zoom nos sacó y son realidades de la tecnología que realmente uno no la puede manejar, sino situaciones que se presentan. Así que nueva vez le damos la bienvenida al profesor Luis Valverde, que por circunstancias de la tecnología se conectó y el audio no se lo permite y la tecnología no le funciona porque otras veces lo hemos hecho con una fluidez y una tecnología que nos ha ayudado para manejarlo en excelencia. Así es que, profesor Valverde, las excusas, porque el Zoom de repente nos sacó, puso finalizar y ahí estamos. Entonces, vamos a retomar brevemente dentro del ámbito de estos países emergentes, los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y entonces vamos a ver ese contenido que el profesor Valverde nos tiene y que vamos a conversar sobre ese ámbito esta noche. Así es que iniciamos o retomamos, profesor, y sí, escucha, Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Pueden escucharme? sí, Sí. Por si algún colega, ya sea uno o varios, se ha conectado en los últimos minutos o segundos, vamos a repetir brevemente lo que habíamos dicho al inicio. Esta conferencia y conversatorio está dividida en los siguientes segmentos. La recapitulación de la conferencia anterior acerca del inicio y desarrollo de los países BRICS, la premisa de este grupo de países, la actualidad de los mismos en el presente, los países solicitantes, que son muchos, las diferentes cumbres que han tenido los países BRICS, la historia breve de la hegemonía mundial en las últimas décadas, que es algo que está íntimamente vinculado con el surgimiento del grupo de países BRICS. De igual forma, vamos a tocar el tema del grupo de países pertenecientes al Club Bilderberg y al grupo de los 7 países más industrializados en las 7 o una de las 7 economías principales del mundo. La competencia que se está dando actualmente entre el bloque de países del Club Bilderberg y el G7 en contraposición con el grupo de países BRICS. La geopolítica, en particular el cambio del paradigma unipolar al paradigma multipolar, algunas pinceladas acerca de cuál es el trasfondo de la guerra de Ucrania y qué tiene esto que ver con la competencia entre el bloque del grupo de países del Club Bilderberg y el G7, en contraposición con el grupo de países BRICS, y el motivo del cambio que se está dando actualmente en la geopolítica en los últimos años, particularmente los aspectos económicos, políticos, históricos, la supremacía militar y el cambio hegemónico que se está produciendo en los últimos tiempos. En relación a la recapitulación, recordamos y ponemos en perspectiva de que el grupo de países BRICS surge en el año 2008 a través de la unión diplomática y comercial de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Aclarando que Sudáfrica se unió al grupo de países BRICS en el año 2010. Recordamos y también, repito, ponemos en perspectiva que las características que definen al grupo de países BRICS
son las siguientes. Son países que tienen grandes territorios, con poblaciones muy extensas. Países que son las economías emergentes de más rápido desarrollo de los últimos 20 años. Y también países con un PIB muy fuerte, con una concentración que se estima que para el año 2025 el PIB consolidado, es decir, el Producto Interno Bruto en conjunto de este grupo de países, representará más del 45% del PIB a nivel mundial. Y para el 2050 va a ser muy superior al 50% del PIB de los diferentes países del mundo. Es decir, que estamos hablando de algo muy considerable. Y de hecho, profesor, económico. Y de hecho, profesor, como usted está en audio y no nos puede ver para levantar la manito, y es un tema especial para... Sí, si alguien quiere intervenir puede hacerlo. Sí, claro que sí. Tenemos que saber que en esa participación de estos países hay esa dimensión y esa población que también hay que contar. Definitivamente nosotros sabemos que dentro del marco de la participación de India, que es hoy día el país más poblado, pues igual nosotros tenemos que hay muchas oportunidades en ese ámbito, en ese espacio que particularmente he apuntalado de lo que hoy es China, mañana puede ser India. Y eso viéndolo desde la óptica de una posible posición en el movimiento de la inversión, la economía de escala y todos estos elementos que pudieran darse en ese espacio. Sí, muy bien. De hecho, la India será, según los pronósticos de los principales consultores económicos y firmas de consultoría a nivel de la economía internacional, será la segunda economía en el mundo entero para 2050, la India. Así es. Y si ponemos en perspectiva las tres primeras economías para el 2050, se pronostica que la número 1 será la de China, la número 2 la de India y la número 3 la de Estados Unidos, porque Estados Unidos seguirá teniendo una economía muy fuerte, con un PIB muy alto, el tercero a nivel mundial, pero ya van ganando cada día más espacio China y la India. Así es. Entonces, continuamos con la premisa fundamental de los países BRICS. Es una premisa geoestratégica. La premisa principal de los países BRICS es el trato igualitario, la participación y la equidad entre los países que conforman dicho bloque. Consideramos que uno de los principales atractivos para que alrededor de 30 países en el día de hoy estén solicitando ingresos en el grupo de países BRICS es precisamente esta gran premisa, que es un punto fundamental al momento de la constitución del grupo de países BRICS en el 2008. Establecieron una filosofía, una política de trato igualitario entre países. Y cuando nosotros analizamos lo que ha sido la geopolítica mundial en los últimos 6 siglos, nos damos cuenta que no ha existido un trato igualitario entre países en la geopolítica. Entonces, cuando a la totalidad de los países del mundo
un bloque emergente les ofrece la premisa de un trato igualitario real entre países. Es una premisa sumamente atractiva, porque lo primero que razonan los diferentes países del mundo es, bueno, hemos pasado 6 siglos con un trato que no ha sido para nada igualitario, o sea, con un trato de hegemonía, donde, ¿qué pasó en nuestro continente americano? Sencillamente una explotación donde una cultura se impuso a otra, economías de otros lugares se impusieron a las economías nativas, y entonces en base a ese tipo de premisa, de filosofía, de planteamientos geoestratégicos, es que el mundo se ha manejado en los últimos siglos. Pero ¿qué ocurre? Ya los países no quieren ese tipo de esquema. Y eso ha resultado un elemento muy atractivo para muchos países, y ha determinado en gran medida que al día de hoy alrededor de 30 países están solicitando ingreso en el bloque de países BRICS, y entre ellos países con mucho poder económico. Es decir, que ya a partir de este año 2023 y en lo adelante, el BRICS dejará de estar constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se va a abrir para que entren al mismo muchos otros países. Y ya probablemente para el 2050 el BRICS, de ser originalmente 5 países, serán ya 40, 50, 60 países o tal vez mucho más. Esa es la tendencia actual que está teniendo el grupo de países BRICS, y es bueno poner esto en perspectiva. Claro Es que sí, bueno profesor. sí. Profesor, hay que también destacar que la inserción en ese grupo de países emergentes vale identificar los requisitos que deben cumplir los países que van a ser parte de ese bloque, de ese grupo de países que cada vez se amplía, y entonces otros que están en lista, digamos en fila, como decía el profesor Valverde, para poder integrarse en ese grupo de países emergentes como primera generación de esos países que apuntalan cada vez más a una participación económica en la distribución de todo lo que es los bienes y servicios, las inversiones y demás. De hecho, profesor Valverde, hay que destacar la creación del Banco de los BRICS y la Reserva de los BRICS. Y ahí la recién designación de la nueva directora del Banco de los BRICS, que ya le dejo la temática para que usted abunde sobre la persona que fue designada, que fue para mí un reconocimiento a la expresidenta de uno de los países miembros de los BRICS, y es una participación donde el cual los países que fueron fundadores, dígase, o que son fundadores de los BRICS, dieron una participación económica para formarse tanto el Banco de los BRICS como la Reserva de los BRICS. Sí, muy bien. Un elemento que caracteriza la gran premisa del grupo de países BRICS descansa en 2 elementos: el trato igualitario, la dinámica geoestratégica que había estado manifestándose a través de los últimos siglos, prácticamente los últimos 6 siglos. Era una dinámica geoestratégica en la cual
un grupo relativamente pequeño de países, países muy poderosos en sentido económico, en sentido político, en sentido militar, se imponían sobre otros países, le imponían a otros países el control político, el control comercial, el control económico, el control a nivel de las relaciones internacionales. Eso ya en las últimas décadas desembocó en el acuerdo de Bretton Woods, que fue un acuerdo a través del cual surgió el Fondo Monetario Internacional, surgió el Banco Mundial, surgió el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera surgió la Organización de las Naciones Unidas, surgió también la Organización de Estados Americanos, surgió la Unión Europea. De igual manera, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, surgieron una serie de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la Organización para la Alimentación, surgió también la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo y muchas otras organizaciones. En ese Entonces, ámbito, profesor, hay sí, que destacar que, como bien usted refiere, que las organizaciones que se generaron en Bretton Woods, Estados Unidos, y que se crearon los organismos financieros que usted ha citado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues de ahí también emanó en esa década lo que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT, que se mantuvo y todavía está a a merced de la información y de la utilización para el comercio de bienes en función de esa integración. Digamos, desde 1947, cuando se firmó, y luego en el 48 entró en vigor y llegó hasta el 94 cuando se crea la Organización Mundial del Comercio que usted ha referido. Entonces tenemos esa participación ahí dentro del esquema mundial donde los países partes realizan sus posiciones en función de los intereses que defienden. muy bien. Hace un momento usted formuló la pregunta de cuál es el requisito que deben cumplir los países interesados en ingresar al grupo de países BRICS. Como la premisa fundamental del grupo de países BRICS es la equidad entre países, hay dos elementos fundamentales cuando un país quiere solicitar ingreso en los BRICS. Número uno, que esté dispuesto a mantener y comprometerse con la equidad entre países y que esté dispuesto a sostener la visión multipolar geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? En las últimas décadas, en sentido geopolítico, ha existido una imposición hegemónica de que un solo centro de poder en el mundo le impone sus condiciones al resto de los países. Pero entonces, esto representa un cambio de paradigma, donde se pasa automáticamente de una visión unipolar a una visión multipolar. Es decir, a un trato verdaderamente equitativo, participativo, equitario entre países. Y entonces sale del escenario gradualmente el enfoque unipolar que había primado hasta hace poco tiempo. El momento concluyente en el cual podemos establecer la división entre el mundo unipolar ya desfasado y viejo y el nuevo mundo multipolar fue el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, donde el presidente
de uno de los países BRICS, que fue, digamos que, uno de los principales gestores del grupo BRICS. Ese presidente manifestó que hasta ese momento había existido un enfoque hegemónico unipolar, donde un solo centro de poder le dictaba las condiciones al resto del mundo. Y ese presidente proclamó en ese momento que a partir de ese día las condiciones de la geopolítica mundial iban a comenzar a cambiar para conformarse plenamente un modelo multipolar. Entonces, el país que tiene interés de formar parte del BRICS tiene que comprometerse al trato igualitario entre países y al enfoque geopolítico multipolar. Que de Esto hecho, ha representado... sí, profesor, que de hecho el trato igualitario pudiéramos referir en el mismo acuerdo GATT-OMC, que establece uno de esos principios, ese trato nacional, esos principios del trato de la nación más favorecida, del tema de la no discriminación, de esos aspectos que se manejan y por consiguiente los países parte de esos organismos internacionales hacen uso de esa dinámica aplicable al comercio internacional. Sí, los países que están interesados, no sé si me pueden escuchar. ¿Me Sí, escuchan sí, bien? sí, sí. Bueno, Sí. le digo Los nada, países aquí, que... aquí Sí, nos acompaña María Esperanza Sánchez, porque sí, muy bien, sí, muy bien. sí, cuando tú quieras, Sí, María Esperanza, una puede distinguida colega. levantar la mano, tener tu intervención, porque el profesor Luis Valverde ha tenido dificultad con la comunicación y lo estamos haciendo por audio, que por temas de agenda lo dejamos en esa posición y lo estamos grabando. Sabemos que siempre lo hacemos con la elegancia que requiere, pero no puedo desperdiciar la oportunidad por asuntos de agenda en esta oportunidad para que se pueda visualizar esta temática relevante para nuestra participación y por supuesto dejar ahí en el historial como un tema de interés que por lo menos nosotros seamos parte de un análisis que conlleve a poder manejar las informaciones actualizadas, que es el mayor interés que nos motiva. Muy bien. Entonces, con el segmento referente a los países solicitantes de ingreso al grupo BRICS. En este momento hay un grupo muy extenso de países que están pidiendo entrar al BRICS, que son los siguientes: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kazajistán, México, Nigeria, Pakistán, Siria, Senegal, Sudán, Tailandia, Turquía y Venezuela. Y podemos agregar también a Cuba. De igual manera podemos agregar a Kuwait, a Qatar. Y una información importante es que estos países son muy diversos, con características muy diferentes. Pero cabe destacar que hay un grupo de esos países que tienen una posición económica muy sólida, son países muy ricos y son países que algunos de ellos, como los países del Golfo, es decir, los países de la península arábiga, que son países que son centros financieros muy importantes a nivel internacional, donde se focalizan grandes inversiones. Una pregunta, ¿Por qué yo digo profesor, eso? Sí. una pregunta, y discúlpeme ahí que tengo que interrumpir de esta manera,
porque como no me Sí, estás viendo para levantar la mano. cuando usted Primero, quiera. María Esperanza, veo que tú tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo, tener Sí, alguna intervención? sí, sí, si me dan la oportunidad, lo que quería era, ¿me escuchan, Sí, Niurka? sí, claro, perfectamente. Sí, lo que quería saber, muy valiosas las aportaciones que ustedes han hecho de este trabajo y de hecho yo no conocía el proyecto, pero me preocupa y mi pregunta va para que me aclare, todos los países que deseen integrarse tienen como finalidad, usted habló de los requisitos, si además se requiere de un aporte económico o un aval que sirva de apoyo para ayudar a esos otros países que están en menor condición económica que los poderosos. Si se requiere de alguna, vamos a decir, alguna parte monetaria, un compromiso económico. ¿Lo escuchó, profesor Valverde? Sí, 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 Ok, como qué no, una pregunta bueno. muy interesante. Una pregunta muy interesante. Claro que sí. No, no, realmente no se requiere de un aporte económico para ingresar al grupo de países BRICS. Lo que sí requiere de un aporte económico es el ingreso de los nuevos solicitantes eventualmente al nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de Desarrollo de los países BRICS, que está ubicado en Shanghái, China. Actualmente, ese es un banco que está administrado de manera conjunta entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y en la medida en que ingresen nuevos países al BRICS, esos países serán invitados a formar parte de ese banco como socios, en calidad de socios. Y para ser socios, sí tendrán que realizar un aporte económico, pero que será un aporte económico fundamentado en la capacidad económica y en el tamaño de la economía y los recursos financieros de ese país. O sea, no es igual la capacidad económica de China, en este momento es la segunda economía mundial, o sea, el país con el segundo PIB más grande en el mundo, a la capacidad económica, por ejemplo, de Cuba. O sea, es Claro, abismal, claro, sencillamente claro. abismal. Ahora bien, para solicitar préstamos, eh, no hay, no existe como prerequisito el condicionamiento de que los países tengan que hacer aportes económicos, incluso para el nuevo Banco de Desarrollo, que reitero es el nombre oficial del Banco de los Países BRICS, que dicho sea de paso, en este momento es la entidad financiera con mayor cantidad de recursos económicos en el mundo entero, muchísimo más que el Fondo Monetario Internacional, muchísimo más que el Banco Mundial, muchísimo más que el Banco Interamericano de Desarrollo. Es interesante eso, Sí, sí. porque yo dije que uno de los atractivos de un gran número de países para ser parte del grupo de países BRICS es el trato igualitario, pero el otro elemento que representa un gran atractivo es precisamente el nuevo Banco de Desarrollo, que es el más grande del mundo. O sea, eso es un atractivo de primer orden. Profesor Valverde, en ese Sí. aspecto me surge una inquietud. ¿Podrán otros países no parte de los BRICS solicitar préstamos a esa entidad bancaria? Sí, ahí iba precisamente. Esa fue mi última intervención, pero ahí vino otra inquietud muy válida y entonces no la manifesté, pero ahora aprovecho para decir que para cualquier país solicitar recursos financieros al nuevo Banco de Desarrollo, eh, no necesita ser parte del grupo de países BRICS. Por ejemplo, la República Dominicana, en el momento que quiera, puede pedir préstamos al grupo de países BRICS.
y le están dando énfasis a los proyectos, a los grandes proyectos de infraestructura. Ahí es donde el nuevo Banco de Desarrollo se está enfocando. Grandes proyectos de infraestructura, lo cual no significa que no canalicen recursos para otros fines, pero ellos están enfocando mucho en ese segmento. Los grandes proyectos de infraestructura, porque consideran que esos grandes proyectos son motores importantes para el desarrollo económico y social de los países. Lo que sería interesante además, profesor, es mirar qué mecanismo de cooperación internacional no reembolsable pudiera tener ese grupo de países para aquellos que son países en desarrollo y que de no solicitar algún préstamo, algún financiamiento, pudieran aplicar a esa cooperación internacional. Ese otro punto de interés, porque como hay recursos económicos, hay que ver si tienen una cuota dentro de su renglón financiero para la cooperación financiera internacional y de manera no reembolsable. Ese otro aspecto muy importante para los PMA y para los países en desarrollo como tal. Sí, precisamente en agosto de este año se va a realizar la 15ª cumbre de países BRICS. Se va a realizar específicamente en Sudáfrica. Y en este año 2023, Sudáfrica tiene la presidencia del grupo de países BRICS y por ese motivo es que se va a realizar en la capital de Sudáfrica llamada Ciudad del Cabo. Entonces, uno de los temas en agenda será precisamente ese. Es decir, asistencia económica no reembolsable a países en gran necesidad de financiamiento, en gran necesidad de apalancamiento financiero. Excelente. Financiamiento, como usted dijo, no reembolsable. Así es. Es decir, un regalo en recursos económicos. Sí, pero entonces, profesor, por sí. ejemplo, países como la Unión Europea, que ha otorgado, y Estados Unidos, que ha otorgado a través de sus agencias, dígase, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, y se hizo ese programa ISPRI, y Estados Unidos, cuando la implementación del DERECAFTA se hizo el aporte y la cooperación oportuna siempre de la USAID, pero hay que reconocer que aún sea una cooperación no reembolsable, aun sea una donación, o yo no le llamo, y ahí difiero, yo no le llamo regalo porque hay un compromiso país. Ese dinero debe ser definido en virtud de unas necesidades que se levantan y que se focalice el desembolso en el marco de esa participación, pero con un control exhaustivo y auditado, porque la experiencia de nosotros con los europeos y con, hasta donde tengo entendido, en el marco de la implementación del EPA con el programa ISPRI, es que fue minuciosamente utilizado y con una transparencia que llevó a manejar la parte que otorgó la Unión Europea y la contraparte que dio República Dominicana para consolidar ese proyecto. O sea, aún sea, reitero, una donación, una entrega de recursos, los países menos adelantados y los países en desarrollo
como el nuestro, como República Dominicana, que tiene necesidades imperiosas de las cuales se pueden levantar para cubrirla en todas las ramas, en todo el ámbito, porque de verdad que nosotros quizás no lo vemos, no lo percibimos, pero aquí hay muchas necesidades y hay que cubrirla con recursos económicos. Y ahí sería una gran oportunidad de ir levantando esas necesidades de manera que al punto de tenerla ahí bajo la manga y en su momento hacer la propuesta a esos países que ya han formado ese banco y esa alternativa. Claro, hay que ver que esa situación, que esa propuesta no sea manejada con un celo, con un mecanismo que afecte otra dinámica, sino más bien con ese acercamiento que han tenido esos países y esa relación conjunta del intercambio que se ha logrado a través de los países que ya hemos mencionado. Es muy interesante lo que usted explica, profesora. Y en ese sentido es importante señalar que como parte de la filosofía y política de trato igualitario, el grupo de países BRICS tiene una política de ganar-ganar. ¿Qué significa ganar-ganar? Que al momento de otorgarse algún tipo de financiamiento, ya sea reembolsable o no reembolsable, ya sea donación o no donación, eh, ganen ambas partes. Y cuando decimos ambas partes, nos referimos a que gane el país receptor, a que gane el nuevo Banco de Desarrollo y a que gane el conjunto de países BRICS. Y dentro de esa filosofía ganar-ganar, entendemos que la República Dominicana debe fortalecer la cultura de la soberanía y que al momento de cualquier país, de cualquier bloque, entregar recursos, nosotros como Estado cuidemos de que con esos recursos no venga una imposición de agendas, de intereses que no nos convienen, porque desafortunadamente hay que decir que hay financiamientos que en el presente están siendo condicionados a que la República Dominicana establezca políticas que favorecen intereses foráneos, pero no necesariamente favorecen los intereses de la República Dominicana. Es muy lamentable decirlo, pero la verdad debe prevalecer, definitivamente. No podemos tapar el sol con un dedo. Ya el siglo XXI es una época en la cual el mundo ha despertado, todos los países han despertado. Ya la información es de libre acceso. Ya lo que cualquier persona quiere conocer, lo conoce. Ya la época de las imposiciones, ya la época de querer imponer agendas pasó. Precisamente ese es uno de los motivos por el cual tantos países están solicitando ingresos en un grupo, en un bloque que tiene como premisa el trato igualitario, la participación y la equidad entre países. Ha tardado mucho la humanidad en llegar a ese nivel, pero finalmente parece ser que la humanidad está construyendo un nuevo enfoque geopolítico, donde ya en las próximas décadas no va a primar más que poderosos
se impongan ante débiles. Entonces, en este momento quiero dar paso al segmento de las diferentes cumbres que han realizado los BRICS, que se han efectuado desde el 2009 hasta el 2022. Así que la de este año 2023 se va a realizar en el mes de agosto en Sudáfrica. Podemos dividir esas cumbres en tres grandes periodos. Un primer periodo, que fue el periodo de formación, las primeras reuniones que tuvo el grupo de países BRICS, que se hicieron fundamentalmente en Rusia y en China. Y si alguien se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con Rusia hoy día? Bueno, miren, es muy fácil de saber. En gran medida la iniciativa de los países BRICS parte de Rusia. Entonces eso es lo que está pasando. De eso es que estamos hablando. Por eso las primeras reuniones se hicieron en Rusia y también se hicieron en Brasil. Entonces, 2008 y 2009 fueron años que representaron la primera etapa, el primer periodo, que fue un periodo de formación del grupo de países BRICS. Luego, del 2009 al 2022, ha existido un periodo de consolidación y se estima que a partir de este año 2023, que es un año clave para el BRICS, será un periodo de franco crecimiento, porque un grupo grande de países va a ingresar, se va a ampliar el grupo de países BRICS, que más adelante voy a hablar de eso. Y voy a decir en qué temas, qué va a ser principalmente esta ampliación y de qué manera es que se está dando la misma. Entonces, la cumbre en 2009 se realizó en Rusia, la cumbre, y se realizó en el mes de junio. La segunda cumbre fue en abril del 2010 en Brasil, la tercera en abril del 2011 en China, la cuarta en marzo del 2012 en India, la quinta en marzo del 2013 en Sudáfrica, la sexta en julio del 2014 en Brasil, la séptima en julio del 2015 nuevamente en Rusia, la octava en octubre del 2016 en India, la novena en septiembre del 2017 en China, la décima en julio del 2018 en Sudáfrica, la onceava en noviembre de 2019 en Brasil, la doceava en noviembre de 2020 en Rusia, que originalmente estaba planificada para realizarse en julio de ese año, pero por el COVID-19, entonces tuvo que posponerse para noviembre y se hizo no de forma presencial, sino de manera virtual. Entonces, en septiembre de 2021 se hizo en India, en junio de 2022 se hizo en China y reitero que ahora en agosto del 2023 se va a llevar a cabo en Ciudad del Cabo, que es la capital de Sudáfrica. Entonces, en nuestra agenda vamos a continuar con la historia de la hegemonía occidental en las últimas décadas. Así es, profesor. Antes de continuar, hay una participante aquí denominada Liz que nos pregunta, y me gustaría que usted le respondiera y cualquier tema ahí lo abundamos. ¿La República Dominicana ha solicitado a este banco algún préstamo? ¿Ha solicitado ingresar al BRICS? No, hasta el momento la República Dominicana no ha solicitado ingreso al grupo de países BRICS y no ha solicitado ningún tipo de financiamiento tampoco al nuevo Banco de Desarrollo. Yo pienso que la eventual integración de la República Dominicana al grupo de países BRICS y eventualmente al nuevo Banco de Desarrollo será muy gradual.
y se producirá en la medida en que China e India pasen a ser las principales economías del mundo y los Estados Unidos pase a ser la tercera y se vea ya, digamos que debilitado a nivel geopolítico en cuanto a su hegemonía mundial. Porque hasta el momento el bloque de países del grupo Bilderberg y del G7 ha sido muy celoso de la América Latina, en particular del Caribe, y impone muchos obstáculos al hecho de que la República Dominicana pueda acercarse al grupo de países BRICS y mucho menos al nuevo Banco de Desarrollo. Les voy a contar una anécdota brevemente. Cuando vino la sanción de parte de Estados Unidos hacia el Central Romana, que es una empresa privada, productora y exportadora de azúcar al mercado de los Estados Unidos, el mismo día que eso ocurrió, mi sobrino, el embajador extraordinario y plenipotenciario en la Federación de Rusia y concurrente en todas las exrepúblicas soviéticas, excepto en la República de Ucrania, solicitó a la Federación de Rusia acceso del azúcar producida en la República Dominicana al mercado ruso. Inmediatamente el gobierno ruso y los distintos grupos de empresarios rusos le dijeron que sí y que incluso eventualmente se la podían comprar a un precio más alto y que era para colocación inmediata, o sea, de inmediato podían comenzar a comprarle azúcar a la República Dominicana. Ese mismo día, el embajador Hans Dannenberg le comunicó eso al canciller Roberto Álvarez Gil, al gobierno de la República Dominicana. El gobierno de la República Dominicana se lo comunicó enseguida al Central Romana. ¿Qué dijo el Central Romana? Que no, que ellos no iban a hacer negocios con la Federación de Rusia, que solo iban a hacer negocios con los Estados Unidos. Pero hasta el día de hoy prevalecen esas sanciones, porque no las han levantado. Y no creo que las vayan a levantar tampoco, porque esa presión de esas sanciones es para lograr que la República Dominicana se convierta en un país receptor de migración de un tercer país. Que la República Dominicana se convierta en la solución de los problemas y la población de Haití. Eso es lo que pretende esa sanción. Nosotros debemos estar muy claros en eso y fortalecer nuestra cultura de soberanía. La República Dominicana no puede permitir ningún tipo de chantaje de ningún país del mundo para que nosotros cambiemos nuestra política y acojamos a una migración y aceptemos ser la solución de los problemas de Haití y de toda su población, porque el día que la República Dominicana cometa ese error geoestratégico, representará la destrucción segura de la República Dominicana por una razón muy sencilla. Ya la propia población haitiana destruyó su país. Entonces, destruiría automáticamente el nuestro. Nosotros no, de ninguna forma podemos aceptar esa población aquí. Y la muestra es que ningún país del mundo quiere esa migración. Que me digan a mí qué país del mundo está acogiendo a esa población, ninguno. Nosotros no tenemos por qué hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo contestar resumiendo, que la República Dominicana no forma parte del grupo de países BRICS, no ha solicitado y que nosotros aún no hemos hecho ningún pedimento de recursos financieros al nuevo Banco de Desarrollo. Cualquier otra pregunta. De todas maneras, profesor, hay que apuntalar que República Dominicana mantiene una relación en
esa modalidad que tiene de intercambio de bienes y servicios con esos países de los BRICS. Nosotros Sí, también, porque la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas con todos los países BRICS. Y esa es una gran cosa porque nos abre las puertas a esos grandes mercados, porque vale decir que son mercados con poblaciones sumamente grandes y también son mercados y economías con grandes recursos naturales. de igual manera, hay que destacar que República Dominicana no tiene acuerdo comercial con ningún país de los BRICS. Todavía no tiene acuerdo con Brasil, todavía con Rusia, con India, con China, con Sudáfrica. Con China existen unos memorandos de entendimientos, pero no son acuerdos comerciales los que conllevan a una negociación de las partes y por supuesto que después que se negocian, que se aprueban, que se firman para la entrada en vigor de esos acuerdos en el caso de que lo haya. Así hemos tenido la experiencia de los acuerdos comerciales a los que somos signatarios, pues debe primero ser aprobado por el Poder Legislativo mediante una resolución. Existen unos memorandos de entendimientos que no contemplan un mecanismo de preferencias arancelarias y eso como tal, como están definidos en los acuerdos comerciales de los que sí aplicamos en República Dominicana. Es importante decir en ese sentido que hay mecanismos alternativos a esos acuerdos comerciales. Un mecanismo muy interesante, las cámaras de comercio. Actualmente existe la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, de la cual yo formo parte. Incluso estuve en Brasil, me pasé allá desde mediados del mes de diciembre hasta mediados del mes de enero y compartí con la misión diplomática de la República Dominicana que acudió a la toma de posesión del presidente Lula. Y ahí se trataron una serie de asuntos comerciales de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña. Es decir, que el hecho de que no existan acuerdos comerciales del tipo que usted está explicando no impide un intercambio comercial fluido, incluso en grandes volúmenes. Y otra cosa muy importante, no solo existe la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, sino que la República Dominicana está ya en vías de conformar con el resto de países BRICS las respectivas cámaras dominico hindú, eventualmente dominico rusa, la dominico china ya está sobre el tapete. Es decir, que las cámaras de comercio entre países son también un mecanismo muy fluido de comercio internacional. Así es. Que podemos aprovechar muy bien. Y de hecho, entre Brasil y la República Dominicana es muy fluido el intercambio comercial con la perspectiva de que se fortalezca cada día más y con una serie de acuerdos entre gobiernos y entre ministerios muy importantes. Por ejemplo, entre el Ministerio de Educación Superior, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros ministerios adicionales, y ministerios de Brasil y también el gobierno federal y gobiernos locales de Brasil. Hay muchísimos acuerdos. Yo acabo de participar hace pocos días en un congreso internacional que se hizo en Santiago, en la Universidad Abierta para Adultos, organizado por precisamente estos acuerdos dominico-brasileños y organizado también por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, donde vinieron rectores de diferentes universidades muy importantes de Brasil, universidades estatales, universidades federales,
universidades privadas, donde compartieron con universidades dominicanas la experiencia brasileña de vínculo universidad-industria, universidad-empresa, universidad-estado, universidad-municipios, universidad-comunidades, y eso fue sumamente interesante. Y uno de los puntos que se trató fue precisamente la profundización y ampliación del intercambio comercial República Dominicana-Brasil. Sí, y próximamente viene lo mismo, pero con China. Y en el día de hoy se está realizando en México algo similar entre China y México. Y vendrá entre China y la República Dominicana. Y por ejemplo, entre India y la República Dominicana hay un comercio fluido. Y por ejemplo, la industria farmacéutica de la República Dominicana se abastece principalmente de materia prima que viene de la India. Ahora, de nosotros está, de parte de nosotros está, en venderle determinados productos a la India, que nosotros podemos venderle. Es decir, como usted afirmaba, profesora Niurka, ojalá que se den esos acuerdos en el formato que usted explicaba, pero eso no impide la conformación de las cámaras de comercio, de la cual ya existe, reitero, la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña. Si hay alguna otra inquietud. No, definitivamente, profesor Valverde, las cámaras de comercio que se sitúan a nivel internacional tienen un enfoque por la participación entre el sector privado que busca un servicio que es requerido por la entidad gubernamental para completar unos requisitos y es fundamental la intervención en cada uno de los escenarios. Ahora bien, cada vez que hay una integración diplomática, es evidente que la participación activa favorece a los países para ese acercamiento, esa integración y esa identificación de oportunidades que tienen estos países, donde ellos son los que llevan de la mano esa propuesta para ir tras la dinámica que se hace en el marco de realizar eventos, de darse a conocer, de acercarse a aquellos que tienen esa idea y que necesitan de ese seguimiento y de ese acercamiento para empujar esa iniciativa que en su momento puede despertar un gran proyecto. Es evidente, o sea, nosotros pudiéramos decir con esos países que forman los BRICS, tener de manera bilateral una modalidad, pero hay que ser en todo momento, hay que hacer ese estudio de mercado, ese análisis, porque no se trata solo de ver ese interés, se trata de medir cuáles son las ventajas, las desventajas, porque hay que contemplar el esquema dado del sacrificio fiscal. Evidentemente que la experiencia de los demás, de los acuerdos que ya somos parte y que se están aplicando, que conllevan a tener una desgravación arancelaria en función del calendario de desgravación que se aplica, pues van definiendo una desgravación parcial o total en el cual los países se benefician y esa participación, esa reducción de aranceles que deja de percibir el Estado, pues igual debe ser transferido al consumidor final. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos, pero como tal, cuando tú dices que un acuerdo comercial tiene un producto con un arancel en un código arancelario que tiene un 20% de gravamen y que ya el calendario de desgravación lo pone en cero, tú dices, pero son ese 20% de ese valor CIF, Cost Insurance Free, en pesos, que se calcula por la
denominada tasa de cambio del Banco Central del día, pues efectivamente que tú obtienes esa base imponible y tú logras definir rápido cuánto tendría que pagar el personaje o el importador, como así le llaman, cuando introduce esa mercancía y la destina a un régimen, por ejemplo, de importación definitiva. Si deja de pagar ese monto por el 20%, pues ese es un ingreso que se deja de percibir por el Estado Dominicano y la solución de los problemas en la sociedad, de los medicamentos, de arreglar la carretera, de arreglar una calle, de dar solución o darle respuesta a la comunidad o cualquier demanda de servicio, pues se hace mucho más lenta porque los recursos han estado disminuidos por el sacrificio fiscal. Y ahí es la motivación para que los nuevos esquemas de integración de manera bilateral que se encaminen sean manejados con esa visión y esa capacidad de análisis que conlleve a manejar todos los esquemas en función de ver los beneficios, pero igual ver las ventajas que nos deja a nosotros como país por esa capacidad de producción, capacidad exportadora y más bien la oportunidad de la capacidad de ese valor agregado que tiene la mercancía que pudiera internacionalizarse en esos mercados. Sí, es interesante en ese sentido saber que con el ejemplo de los productos farmacéuticos de la India, sabemos que aquí en el país hay un programa de medicamentos esenciales. Y precisamente este programa se nutre de insumos que vienen de la India, pero no vienen del gobierno de la India, vienen del sector privado de la India. Y aún así ocurre que a pesar de los acuerdos que tiene la República Dominicana con determinados países, los fármacos que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos son inmensamente más caros que los fármacos que vienen de la India, a pesar de los impuestos. Ahora bien, si se puede en un futuro firmar acuerdos que liberalicen los impuestos en el comercio entre la República Dominicana y la India, mejor todavía. Mucho mejor todavía. En cuanto a la parte de las cámaras de comercio, además de ser un vínculo que puede producirse entre el sector privado y el sector público de los diferentes países, igual entre el sector privado, o sea, a nivel del sector privado de igual forma. Es decir, que las cámaras de comercio permiten un intercambio muy interesante. ¿Y por qué países BRICS? Porque, bueno, la mano de obra es mucho más barata, ellos tienen una mayor cantidad de materia prima que, por ejemplo, los países del G7 y los países del grupo Bilderberg. Al tener una mayor cantidad de materia prima es más barato. Entonces, esas son ventajas competitivas y comparativas que son sumamente interesantes. Hay temas más que se le suman ahí, sí, profesor, la tecnología, la disciplina, profesor, no podemos dejar de lado el tema de la disciplina. Los países que logran avanzar, que logran un nivel de compromiso y de desarrollo, pues es sobre la base de la disciplina. A veces nos motivamos, cogemos un impulso, pero no perseveramos. Y cuando usted tiene un país como China, como yo le digo, la chinada, usted fácil, usted le dice, mira, llévame y hazme eso lente. Ellos no innovan, ellos hacen copy-paste. Entonces tú le llevas una muestra y ellos te hacen, nada más le busca el dinero, la inversión, y entonces ellos te fabrican y te construyen lo que tú quieras con la marca que tú deseas.
Y eso es lo que está acabando el mundo ahora, con una precisión. Ciertamente, y con una mayor flexibilidad de precios. Claro. Hablamos hace un momento de los acuerdos arancelarios firmados con determinados países, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay cierto componente de teoría en los acuerdos arancelarios, porque la realidad es que te quitan los aranceles, pero luego, más adelante, te disfrazan los precios. Y cuando tú vienes a ver, te llega más caro como consumidor, a pesar de los acuerdos arancelarios. Pues ellos se le ingenian a través de diferentes mecanismos para jugar con los precios y a fin de cuentas, a pesar de acuerdos arancelarios, siempre buscan la manera de cómo obtener beneficios con productos que son caros, porque estamos hablando de países con mano de obra cara, materia prima cara. Entonces, son elementos donde uno tiene que hacer un análisis global. Uno no puede hacer el análisis únicamente en función de que, ay, sí, un acuerdo arancelario muy bonito. Ajá. Y al consumidor, ¿cómo le llegaron los precios? ¿Usted me entiende? Entonces, sí. hay que pensar de una manera, digamos que sistémica en este asunto. Además hay que ver otras variables, profesor. Hay que ver. Y que hay un detalle. La política del grupo, de los países del grupo Bilderberg y del G7, no ha sido la de ganar. La verdad hay que decirla. Ha sido la de la imposición a nivel económico, a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel político, o sea, una política de imponerse. ¿Por qué han sido tan exitosos los países BRICS y por qué hay tantos otros países que están solicitando ingresos? Uno de los motivos es precisamente que es una política de ganar, donde yo te ofrezco un trato igualitario, donde yo no pretendo imponerte, donde yo no pretendo ganármelo todo. Hay otro tema ahí, entonces, profesor, que hay que sumarle otro tema. Hay que saber analizar. Sí. Y no es que nosotros aboguemos por un bloque específico. La República Dominicana realmente debe apostar por estar inserto en todos los grupos, en todos los bloques, relaciones abiertas con todos los países del mundo y aprovechar sencillamente lo que más nos convenga. O sea, nosotros porque en un futuro seamos miembros eventualmente del grupo de países BRICS, no significa necesariamente que nosotros nos vayamos a cerrar a los países que forman parte del grupo Bilderberg y del G7, de ninguna forma. De ninguna forma. O sea, una cosa no quita la otra. Y precisamente forma parte del éxito de los países BRICS, porque el grupo de países BRICS de ninguna manera está cerrado a el grupo de países de Bilderberg y del G7, de ninguna manera. Ciertamente, profesor. Ellos lo que no se están dejando es imponer condiciones de parte de los países Bilderberg y de parte de los países del G7, que son los mismos miembros del grupo Bilderberg. Ellos no se están dejando imponer condiciones en la actualidad de esos países, pero ellos mantienen un comercio abierto, un comercio recíproco, unas relaciones internacionales abiertas con todos esos países. Y no vemos por qué entre bloques deba existir, digamos que una tirantez. Competencia económica, ¿por qué no? Competencia comercial, ¿por qué no? Porque el mundo es un mundo abierto hoy día, pero no necesariamente debe producirse tirantez. Esperemos que en un futuro no se dé la tirantez, el conflicto que se está dando hoy día, porque es uno de los elementos clave de la paz mundial, de la paz entre países. Así es, profesor. Entonces, hay una inquietud. Sí. Y excúsame que la haya interrumpido. No, hay una inquietud aquí de, bueno, realmente comparto con lo que dice Liz aquí. En lugar de fortalecer los vínculos con los BRICS, es ir dando pasos
para su pronta integración. Y ahí comparto esta parte porque definitivamente nosotros deberíamos ya con el avance que ha tenido los BRICS, aún sin estar esos países interesados con la vinculación, la relación, el intercambio que hay entre esos países. De hecho, nosotros, cuando la sanción económica entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, nosotros hasta apoyo le enviamos a Rusia. Entonces, o sea, siempre ha habido, no es un mecanismo de solidaridad, de cooperación, sino más bien un acercamiento entre ambos y hay entre las estadísticas del comercio exterior la data de ese intercambio que nosotros pudiéramos ver que se le ha Usted comprado. menciona a Rusia y cabe destacar un detalle. Sí. Antes de la pandemia y antes de la guerra en Ucrania, el país del cual llegaban a la República Dominicana más turistas de Europa era Rusia precisamente. Y aquí Y mismo. según nos explica mi sobrino, el actual embajador dominicano en la Federación de Rusia, van a comenzar a venir nuevamente los turistas de Rusia a la República Dominicana. Es en este momento imposible hacerlo directamente de Rusia a la República Dominicana, pero sí es posible de Rusia a Turquía y de Turquía entonces a otros países, a determinados países europeos y desde esos países europeos hacia la República Dominicana. Y se va a iniciar nuevamente. De hecho, ya comenzó y se va a ir intensificando gradualmente hasta tratar de lograr que otra vez Rusia sea el principal país europeo desde el cual llegan turistas a la República Dominicana. Sí, bueno, de hecho, nosotros hemos tenido muchos turistas ahí en el este por Bávaro y son gente que le gusta esta nación, le gusta la gente, le gusta ese calor humano y ese sol que es indudablemente diferenciado. Así es que, profesor, nos va agotando el tiempo. Si le quedan algunos aspectos, yo creo que vamos a ir avanzando. No, sí. Sí. Vamos a agotarlos rapidito. Sí. Podemos concluir diciendo que hay 6 elementos principales que representan la actualidad y en cierta forma la perspectiva de los países BRICS en este momento. En primer término, el ingreso de una cantidad importante de países que además de lo que yo mencioné, hay otros adicionales que no han oficializado su solicitud de ingreso, pero que sí han manifestado interés en pertenecer eventualmente. Y el listado es de alrededor de 30, entre los que ya solicitaron oficialmente ingreso y los que están interesados, alrededor de 30. Ese es un primer elemento. El ingreso de una gran cantidad de países al grupo BRICS. Un segundo elemento es la creación del Banco de Desarrollo de los países BRICS, que es un banco ubicado en la ciudad de Shanghái, China, y que es una institución que tiene una estructura en la cual existe un gobierno corporativo igualitario y democrático y participativo entre los países miembros del BRICS. Y la política que tiene ese banco es que todos los países que ingresen al BRICS y que quieran adherirse como socios al nuevo Banco de Desarrollo, también formarán parte de ese gobierno colegiado del nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, ahí vemos un elemento muy interesante que determina que esa promesa y esa declaración del grupo de países BRICS y esa premisa de trato igualitario, participación y también
trato de paridad entre países es una realidad. O sea, no es una simple declaración, sino que es una realidad. Por otro lado, la conformación de la moneda común del grupo de países BRICS para el comercio internacional entre estos países y que está estableciendo un fenómeno que se llama la desdolarización. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay una cantidad importante de países que está comerciando con la principal potencia comercial del mundo, que es China, en yuanes, no en dólares. Está comerciando con China en yuanes, no en dólares. Y en un futuro, en la medida en que esos países, algunos miembros del BRICS, otros no miembros, en la medida en que sí se hagan miembros, ya no van a comerciar en yuanes, sino en la moneda común del grupo de países BRICS. Y eso es lo que está creando un fenómeno que se llama la desdolarización en la economía mundial y las finanzas internacionales. Pero con la creación de una nueva moneda viene también la conformación de un sistema de pagos internacionales para las transacciones financieras entre bancos miembros de los países BRICS. Porque una de las amenazas que hizo el grupo de países Bilderberg y G7 al grupo de países BRICS fue de desconectarlos del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales que tiene Occidente. Y la amenaza comenzó por Rusia, de desconectar a Rusia de ese sistema. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Putin? No hay ningún problema, desconéctenlo. Que nosotros tenemos nuestro propio sistema. Y nosotros estamos comerciando con nuestro propio sistema. Y estamos estableciendo transacciones internacionales con nuestro propio sistema, es decir, que ya existe el sistema. Lo que va a ocurrir es que este sistema se va a ampliar, se va a profundizar, y como ya una gran cantidad de países están ingresando al grupo de países BRICS, esto se va a ampliar muchísimo. Entonces, no solamente estamos hablando de una desdolarización, sino que nosotros estamos hablando de un desmonte gradual, paulatino, pero seguro, de el esquema de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque una de las premisas y de los puntos fuertes de el esquema de Bretton Woods fue la dolarización de las finanzas y del comercio internacional, precisamente. Y no nos puede sorprender, entonces, profesor, en que ya el dólar cada día se utilice menos como moneda de intercambio en el comercio internacional y se profundice ese proceso de desdolarización, tenemos entonces un desmonte gradual de el esquema de Bretton Woods, y se da paso entonces a un nuevo orden geopolítico internacional, del cual yo tengo preparado una conferencia muy interesante y que va a venir en la fecha en que usted indique, sí, profesora Newton. Sí, sí. Entonces, ya para concluir, yo profesor, quiero decir pero espéreme. BRICS, profesor, espéreme. Antes de usted concluir, déjeme decirle, en ese orden que usted refería de los países de los BRICS, no nos puede sorprender que estas 5 naciones y las que se van a unir, la que se está uniendo como Argentina, las que se pretenden unir, una vez estén depurados. Para el 2030 se calcula que serán de 30 a 35 países. Así, no lo dudemos que se establezca esquema de integración entre, por lo menos entre los 5 principales países de ese bloque, de esos países emergentes de primera generación. Sí, ya existe una integración entre esos países. Lo que sucede es que es una integración incipiente. Es decir, ahora es que están haciendo. Así es. Pero cada día se va profundizando, y precisamente
En este año 2023, uno de los temas fundamentales de la cumbre de los países BRICS es precisamente ese tema, de ya terminar de aterrizar, de ampliar, de profundizar y de consolidar en su máxima expresión esta integración a diferentes niveles del grupo de países BRICS, a la cual va a entrar un grupo de países muy grandes y que para el 2030 se calcula que serán entre 30 y 35, pero para el 2050 podrían ser más de 50 o 60 países los que ya formen parte del grupo de países BRICS, porque es que nosotros estamos en presencia de un nuevo orden internacional y estamos en presencia también de un cambio geopolítico profundo desde un enfoque unipolar a un enfoque multipolar y que está siendo sumamente atractivo para muchos países. Así es. Y de hecho, profesor, en un momento hablábamos de la globalización como un nuevo orden mundial y ya nos aproximamos dentro de un nuevo esquema de ese orden mundial con una dimensión mucho más amplia y con unos objetivos diferentes. Así es que al cierre, profesor, usted estaba haciendo la conclusión. Sí, sí, como no. Lo último que me queda por decir es que uno de los sistemas que está estableciendo y consolidando el grupo de países BRICS es a nivel de las telecomunicaciones. Es a nivel incluso, por ejemplo, de la red. Ellos están conformando una red, o sea, un nuevo Internet están conformando, que ya existe en China, ya existe en China y ya existe en Rusia y entre China y Rusia. Pero esto ya se va a internacionalizar de una manera muchísimo más amplia. Y Así ellos es. están bien fuertes. Yo les voy a enviar a ustedes, a usted, profesora Niurka, para que usted se lo facilite a quien le interese, una serie de videos acerca de todos estos asuntos y de cómo entre China y Rusia llevan la voz cantante entre los países BRICS, porque es que son China y Rusia los que están conduciendo y alonando el desarrollo del grupo de países BRICS. Es uno de los motivos principales de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania tiene como motivo principal sencillamente crearle una dificultad al grupo de países BRICS, crearle un estorbo, crearle una serie de piedras en el camino para que los BRICS no se desarrollen, para que los BRICS no prosperen. ¿De qué manera? Cuando la Unión Soviética se desmoronó en el año 1992, la OTAN y todo lo que implica la OTAN, que es el grupo de países Bilderberg y G7, prometió a la Federación de Rusia, que fue el estado sucesor de la Unión Soviética, que la OTAN, que es una alianza militar transatlántica, no se iba a trasladar hacia las fronteras de Rusia. Eso prometieron, pero han hecho todo lo contrario durante 30 años. Y Rusia le dijo en el 2019, no sigan. Si siguen, vamos a dar una respuesta militar contundente. Y como el último país que faltaba en el flanco, en las fronteras occidentales de Rusia, por unirse a la OTAN era Ucrania, y como históricamente Napoleón y Hitler invadieron a Rusia a través de Ucrania, Rusia dijo, hasta aquí llegamos. Nosotros tenemos obligatoriamente que lanzar un ataque preventivo en Ucrania, porque ya es el último país que falta para que nos coloquen en la frontera nuestra tropas, bases militares, misiles nucleares apuntando contra el territorio y población rusa y laboratorios biológicos con cantidad de enfermedades que a través de palomas mensajeras y drones están llevando a la población rusa. Ahora, todo eso ha sido una jugada para entorpecer el desarrollo de un bloque que al bloque Bilderberg y del G7 no le interesa que se desarrolle.
que es el bloque BRICS, pero en el mundo debemos como humanidad desarrollar una cultura donde exista armonía entre bloques, donde exista armonía entre países, trato igualitario, participación, trato equitativo, porque ya el modelo unipolar de que un grupo minoritario de países poderosos se quiere imponer ante el resto del mundo, eso está mandado a guardar. Ya eso no va. Y ya la visión geopolítica multipolar llegó para quedarse. Y ya el desarrollo de la humanidad y de los diferentes bloques es indetenible. Porque así como se está desarrollando el bloque BRICS, el bloque del grupo Bilderberg y del G7 seguirá también su proceso de consolidación económica, porque al fin y al cabo, aunque, y ya con esto termino, aunque la China e India serán para el 2050 las principales economías del mundo, pero ocurre que los Estados Unidos serán la tercera. Estados Unidos no va a dejar de ser una potencia. Ahora bien, vendrá un desplazamiento militar, político, económico, donde ya Estados Unidos no tendrá tanto poder y donde ya el poder europeo no será tan grande y el poder estará mejor distribuido de una manera más equitativa y más democrática. Y solo nos queda bendecir a la humanidad y desear que el futuro sea un futuro promisorio y lleno de armonía. Con esto concluyo. Excelente, profesor Valverde. Déjeme decirle que la relación China-Rusia no llega con los BRICS. De hecho, ellos a raíz de la sanción económica mencionada anteriormente entre Estados Unidos, sí, entre Estados Unidos, la Unión Europea y en contra de Rusia en ese momento. Ellos, bueno, era en ese momento el presidente Barack Obama y le dijo Putin, miren, ustedes yo no lo necesito. ¿Y qué hizo? Él se recogió y se fue y se fortaleció en los BRICS. Entonces creó esa alianza entre China y Rusia. Y ahí viene mucho más para fortalecerse, que todavía en ese momento, profesor, no estaba el Banco de los BRICS ni la Reserva de los BRICS. Entonces, ¿qué hizo? Ni había plan de moneda común. Ni había plan de moneda común. Ni nada de lo otro. Ni había cerca de 30 países queriendo ingresar al BRICS. No. Nada de eso existía. Nada de eso. E inclusive la Unión Europea estaba tambaleando. ¿Y qué hizo el presidente de los Estados Unidos? Vamos a firmar un protocolo para dejarlo ahí y eso después, en el marco de la negociación del acuerdo transatlántico, eso se engavetó. Y llegó el nuevo presidente Donald Trump, no lo acogió, llegó Joe Biden tampoco. No se estima que haya una nueva apertura de esa negociación que en su momento se pudiera retomar para revisar lo que contemplan esas negociaciones entre la Unión Europea, Estados Unidos, con la modalidad de la intención dada a raíz de el mercado que estaba ocupando y China y que lo ha ido manejando dentro de lo que, como decía el profesor Valverde, dentro de esa distribución del pastel mucho más equitativa. Cuando nosotros tenemos un pastel y ya sabemos que América del Norte, en el caso de Estados Unidos y los otros países, ya había una mayor proporción, pues ya los países del Asia, en el caso de China, pues ha incluido mayor participación en esa comercialización de bienes y servicios, en los temas de inversión. Ya vemos que la chinada, como yo le llamo, está inmersa, insertada en todos los espacios donde realmente hay oportunidad y de ello han visto
X cantidad de negocios que han podido insertarse y colocarse con mecanismo de inversión extranjera. Precisamente la visita reciente, muy reciente, del presidente Lula de Brasil a China, donde aprovechó para estar presente en la puesta en posesión del cargo de presidenta del Banco de los Países BRICS, de Dilma Rousseff, y aprovechó también para firmar una serie de acuerdos China-Brasil, donde mediante esos acuerdos, a partir de este año 2023, China va a hacer inversiones multimillonarias en Brasil, que es la principal economía de América Latina, que le van a dar un impulso mucho más grande a ese gigante del sur, que es Brasil. Así es, profesor. Hay una serie de temas que yo introduje de manera breve, presenté de forma introductoria, y que cuando venga la conferencia conversatorio sobre el nuevo orden mundial internacional, entonces vamos a ampliar y a profundizar. Si algún participante tiene alguna pregunta, con todo gusto le contestamos. Bueno, o si quiere hacer algún comentario, alguna participación, con todo gusto lo escuchamos, porque vale decir algo. Pensamos que la República Dominicana, y en eso insistimos, debe estar abierta a todos los bloques y a todos los países del mundo. Las consideraciones que nosotros hemos expresado referentes al grupo BRICS no quiere decir bajo ningún concepto que nosotros consideremos que ese es el único bloque válido, o es el único bloque en el cual debe estar la República Dominicana, o que es el único bloque al cual hay que darle, digamos que prioridad o preferencia. De ninguna manera. Todos los bloques tienen su valor. Todos los bloques y todos los países tienen sus relaciones, su actividad económica, con la cual a nosotros nos conviene estar enlazados. Es decir, que aquí no hay preferencia de un bloque sobre otro, sino que sencillamente hemos presentado las características de los países BRICS. En otro momento presentaremos las características de los países del grupo Bilderberg y del G7. Ahora bien, hay verdades que no se pueden dejar de mencionar. Así es. Y lo hemos hecho. Así, excelente. Dice Liz Brillante, María Esperanza y Milagros. No sé si tienen alguna inquietud, observación, para que pues, tengan la oportunidad ahora de expresarla. Y sí, ¿quieren comentar algo, María Esperanza y Milagros? Una pregunta final. Y Liz, bueno, pone muchos aplausos. ¿Quiere decir algo, María Esperanza? ¿Me escuchas? ¿Y tú, Milagros? Como resultado del todo. Además, no, se escucha lejos. No. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Sí, no, ya mi pregunta fue aclarada al principio y fue muy bien contestada. Excelente. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Milagros. Se escucha lejos. Para referirse al tema, para Telenoticias. Si te puede acercar más a la bocina del teléfono. Autoridades del Centro de Bebidas Alcohólicas OVA cerraron el centro de diversión Kiss Bar, donde se encontraba el doctorcito al momento de producirse el asalto donde perdió la vida el joven Joshua Omar Fernández. En horas de la tarde de este viernes, autoridades del... Milagros. Parece que había un radio encendido, un televisor. Milagros, ¿quiere comentar algo? Bueno, bueno, aquí escribe Liz, profesor Valverde, solo un gran agradecimiento por la información brindada. Bueno, entre esto y más, Milagro, pues si no tiene, puede escribir en el chat. Bueno, esta dinámica se realiza dentro del marco de una motivación para ofrecer conocimientos de cara de tener un mecanismo que nos ayude
a brindar, a socializar, a compartir esa visión, esa posición dentro de un esquema y una panorámica internacional que cada día cambia y nosotros somos los más llamados a tener una información actualizada con un nivel que nos ayude a profundizar sobre la base de orientar a aquellos que están interesados en esta temática y sobre todo en el ámbito académico, a los profesores, a los estudiantes, a todo participante que busque información y no conoce la versión real de esta temática en mucho y sobre todo la posición de unos personajes como es el profesor Valverde y como soy quien le habla, Niurka Beato, que de verdad hacemos estos aportes a través de esta plataforma de Zoom y que llevamos en la modalidad diferida al canal Aprende con Niurka. Así es que tenemos muchos temas en agenda, como bien refería el profesor Valverde. Tenemos ahí agendado el tema del nuevo orden mundial, otros más que están por ahí, y de verdad que nos satisface sobremanera dar, ofrecer y compartir por este medio temas que nosotros también lo damos en las aulas, pero bajo otra dimensión que nos lleva a nosotros a ser partícipes de compartir conocimiento, porque aunque usted tenga conocimiento y si usted no lo comparte por alguna vía, no crea usted que le va a servir de nada si realmente usted no lo socializa. Así es que le invito a que me sigan a través de mi Instagram o a través de este canal Aprende con Niurka, que le den a la campanita y así puedan recibir otras entregas que vienen ahí sobre la base de compartir informaciones, conocimiento y que también usted puede ser parte de ello. Un verdadero placer. Feliz noche. Ah, bueno, tengo un comentario aquí rápidamente. Bueno, dice Liz, y que por favor nos informe cuándo estará disponible el video. Ah, bueno, yo lo convierto y si puedo subirlo esta noche, lo subo y si no, ya mañana o en el fin de semana. Lo puede buscar en Aprende con Niurka en el canal de YouTube, que hay otras entregas también que pueden ser de interés. Y igual se puede suscribir y darle me gusta para que otros lo puedan recibir. Milagros, ¿quería comentar algo ahora? Bueno, Buenas noches. sí, María. Buenas noches, gracias por todo. Gracias siempre. Gracias, Bye. Milagro. Bueno, Milagro no ha podido activar el micrófono, pero igual un verdadero placer y feliz noche para todos. Profesor, un placer. Buenas noches. Bye bye. Un placer estar con todos ustedes. Gracias igual.